Paz y bien, hermanos. Vivir con Jesús resucitado, espiritualidad pascual, reflexión meditativa para quienes van buscando el rostro del Señor. Desde este lugar en que me encuentro, Madrid, rumbo a Jerusalén, quisiera compartir con vosotros, ahora que estamos en medio de la Pascua. Hoy es lunes de la cuarta semana. Ayer era el domingo, cuarto domingo del Buen Pastor. Quisiera compartir un retiro espiritual. Si han seguido estos medios, este YouTube, donde está mi nombre, o correspondientemente el blog que cultivo hace 10 años, Las Hermosas Palabras del Señor, han podido ver cómo en los días de la Semana Santa y en los días sucesivos, de continuo, arrimándonos al Santo Evangelio, hemos querido transmitir una palabra espiritual en forma de poesía. Pienso que el acogerse al Evangelio y convertirlo en una rima espiritual es un modo de oración. Pero ahora quisiera hacerlo de otra manera, con una reflexión amplia, sacando del corazón de la experiencia que uno ha ido acumulando en la vida, humildemente una serie de pequeñas reflexiones que las he escrito aquí y que juntamente con este vídeo irán puestas para quien las quiera copiar, reflexionar ya más detenidamente. Naturalmente que estas hojas pues tienen el defecto de el que quiere escribir y no puede y alarga el discurso. Y aquí viene bien ese dicho sabido, ustedes me disculparán que no haya tenido tiempo para ser más breve. Es decir, cuando uno ha madurado profundamente las cosas, las sabe plasmar de una manera breve y sencilla. Vamos pues a hablar de Jesús resucitado, pero no vamos a dar ninguna clase. ¿Cuál es la intención que nos mueve a escribir estas hojas y poder transmitirlas aquí, teniendo delante la Sagrada Escritura, especialmente los evangelios de las apariciones, y teniendo junto a nosotros el oficio divino, la liturgia de las horas, que pues es un panorama maravilloso el que nos ofrece durante este tiempo? Es un hecho que todos aceptamos con gozo esto de que el redescubrimiento de la Pascua como eje de la teología y de la vida cristiana ha sido el mayor logro de la Iglesia en un camino de antes y después del concilio. El concilio se celebró en los años 62 al 65. Y yo lo recuerdo perfectísimamente como joven sacerdote que íbamos siguiendo con muchísimo interés todas las crónicas que se nos mandaban del concilio. Este redescubrimiento de la Pascua como eje de la teología y de la espiritualidad cristiana ha sido pues el mayor descubrimiento de nuestra vida en el camino espiritual que desde el seminario nos fueron enseñando. Una persona que como servidor ya ha dejado atrás los 80 años y 60 de sacerdote, puede ver
cómo se nos transmitía antes del concilio la vida cristiana y cuáles son estas nuevas perspectivas. Ahora bien, es una verdad rotunda lo que nos dijo Jesús: por sus frutos lo conoceréis. Y todavía no acaban de madurar esos frutos apetecidos de una espiritualidad que sin ninguna duda es mejor que la que nosotros en aquellas circunstancias aprendimos. Porque si yo como persona creo que abierta a la modernidad de la teología, por la ocupación que me ha tocado ver en la vida, si veo los resultados de antes y de hoy, me pongo la mano sobre el corazón y digo: alto, hay que reflexionar, algo nos está pasando. Estos días celebramos, con motivo de San José, el día del seminario, y ayer con motivo del Buen Pastor, las misioneros nativas. Uno va a las estadísticas y uno dice: ¿qué nos está pasando? El año 1951 en España había 18.536 seminaristas. La estadística que se nos ha dado para anunciarla este año es de 1.060. Y exactamente igual nos ha pasado en la vida religiosa. Claro que todo esto hay que enmarcarlo, hay que situarlo en el contexto de la España de hoy. Nuestro país, tradicionalmente católico, pues va notando una evolución que no sabemos hacia dónde va a concluir. En la estadística de marzo de este año se decía que el 60% de la población de España es católica. El 60% solo. Cuando pues antes eran 90 y más por ciento, ¿no? Pues casi la totalidad. Un 36% de los que viven en España no profesan ninguna religión y un 2,2% es creyente de otra religión. Es decir, hay un cambio profundísimo que todavía no acaba de fraguar. Y esto lo digo no en un tono pesimista, porque la verdad es que cuanto más avanza uno en la vida, más entusiasmado está de esa fe que uno recibió pues, de una forma determinada en su infancia. Para hablar pues de la resurrección de Jesús, voy a tomar como base, como plataforma, un texto de la tradición de San Pablo, de la carta a los Efesios. En el capítulo 3, después que ha hecho un panorama de la historia de la salvación, hace una súplica al Dios Padre. Doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y la tierra, pidiendo que os conceda, según la riqueza de su gloria, ser robustecidos por medio de su Espíritu en vuestro hombre interior, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestro comienzo. De modo que así, con todos los santos, logréis abarcar lo ancho y lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo el amor de Dios que trasciende todo conocimiento. ¿Cómo voy a comprender lo que trasciende todo conocimiento? Pues esto es Cristo resucitado, hermanos. Así llegaréis a vuestra plenitud según la plenitud total de Dios. Bueno, es decir, el que entra en la fe y encuentra a Jesús resucitado, encuentra el todo, absolutamente el todo.
Absolutamente el todo. Se me atraviesa un pequeño recuerdo, una pequeña anécdota que la puedo decir sencillamente. Servidor, pues estoy en México y en cierta ocasión me llamaron unos seminaristas de uno de los 5 seminarios que hay en Guadalajara, donde vivo hasta el momento. Y allí, en una conversación familiar, recreo, un seminarista me dijo, oiga, a ver, ¿qué respuesta me da usted? ¿Por qué es usted católico? Muy bien. Y yo le dije espontáneamente, mira, preséntame otra cosa mejor y me paso. Ya está. ¿Por qué soy católico? Porque he conocido a Jesús. Y no hay nada mayor que Él. Por eso, simplemente, preséntame otra cosa mejor. Dejo esto y voy siempre a lo mejor. Pues lo mejor que nos ha sucedido, hermanos, es la muerte y la resurrección de Jesús. Ahí está todo. Y uno dice, bueno, pues no voy a presumir de mí mismo, sería absolutamente ridículo. Bien, una persona inteligente nunca presumirá de sí mismo. No, ridículo, ¿no? Pero voy a citarme a mí mismo para decir, ¿qué es espiritualidad pascual? Pues mira, hace ¿cuántos años? 40 años, estaba ayudando un retiro a un grupo pues de jóvenes religiosas. Y por la materia que les explicaba, se me ocurrió hacer un himno a Jesús resucitado. Y hace 40 años yo compuse este himno que ahora, al verlo de nuevo, digo, pues esto es lo que yo quería decir. Pues si lo has escrito hace 40 años, pero es lo mismo. Lo leo para entendernos dónde estamos, hacia dónde caminamos, dónde comenzamos y dónde terminamos. El himno se titula He visto al Señor. He visto a mi Señor, lo he visto vivo, venido a mí en persona, yo lo he visto. Tenía la mirada más hermosa, brillaba en él la gloria de Dios Trino. Mi nombre entre sus labios ha brotado, y en lengua suya y mía me lo ha dicho. Mi nombre era de él, y yo su amada, y el dato de su voz mi pecho herido. Estamos evocando a María Magdalena cuando le llama Rabuní. Ha entrado en mí sin puertas ni ventanas, rendido y amoroso a mis validos. El alma mía en llanto humedecido, con gozo de mujer lo ha recibido. He visto a mi Señor, lo he abrazado, sus pies mis blandos labios han sentido, y yo su cuerpo santo a mí apretado, su carne incorruptible la he tenido. Oh Dios en mis entrañas sepultado, Jesús el hortelano entre los lirios, estabas muerto y triste yo a la espera, y ahora ya te veo amanecido. Señor de los deseos, Dios presente, amor siempre anhelado y excesivo, eternamente a ti, Jesús, la dicha, oh Dios omnipotente, Dios dulcísimo. Amén. Bueno, esto es un himno pues de María Magdalena. ¿Pero para qué se escribió el relato de María Magdalena? Para que yo me lo aplique y yo lo viva, según Dios me dé su gracia. Aquí tenemos una espiritualidad de tipo esponsal femenino. Mira, en determinado momento todo esto se diluye y hay algo más grande. Y lo más grande es que yo, desde mis convicciones últimas, pueda decirle a Jesús, Señor, tú eres el Señor de mi vida, yo te amo. Y el sentido de mi existencia es este.
y todo lo demás que yo pueda hacer queda tan relativizado y no es más que proyección de esto, que esto es lo total, esto es lo último, esto es lo definitivo. Bueno, esto es la espiritualidad pascual. Y todavía no había comenzado y me estoy alargando mucho. Bueno, vamos pues en distintos puntos a hacer una descripción de dónde comienza la espiritualidad pascual y hacia dónde tiende y dónde se realiza. La espiritualidad pascual comienza en los relatos evangélicos de las apariciones de Jesús. Y los relatos evangélicos los ponemos sobre la mesa durante toda la semana de Pascua, los vamos repasando y al final uno ha visto lo siguiente, lo resumo. Lo que pasó y fue narrado, porque partimos de unas narraciones, es lo siguiente. Primero, que fueron unos testigos seleccionados, no toda la comunidad. Segundo, que las mujeres tuvieron el privilegio de ser las primeras. Tercero, que María Magdalena es la principal entre las mujeres. Cuarto, que todos los apóstoles fueron favorecidos por la experiencia del encuentro del Señor. Quinto, que el principal de ellos es Pedro. Sexto, que otros no apóstoles fueron favorecidos por la aparición del Señor, los discípulos de Maús y otros. Séptimo, que el mismo Pablo, años después, se considera beneficiario del mismo género de aparición de Jesús. 8. Que en las narraciones vemos discordancias que no podemos componer con los datos habituales de nuestra comprensión histórica. 9. Que las apariciones están narradas y centradas en el cuerpo real con los datos de la experiencia de los 5 sentidos en cuanto a materia, espacio y tiempo, con la conciencia implícita de que el mundo que viene es distinto y no está sujeto a estas modalidades. Esto que acabo de decir es muy filosófico y necesita su explicación. Y décimo, que estas experiencias de ver a Jesús, tocar a Jesús, oír a Jesús, oler a Jesús, gustar a Jesús, incluso morar en su cuerpo, en sus llagas, son experiencias para que nosotros, es decir, yo, pueda volver a experimentar con no menor gracia de fe. Este es el misterio. Leemos pues estas apariciones. Vamos a comenzar por San Marcos. ¿Qué es lo que Marcos nos dice? Como un resumen de todo lo ocurrido. En ese final de San Marcos, capítulo 16, leemos: resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. 7 demonios, no precisamente de pecados, 7 demonios de enfermedades, de lo que fuera. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban en duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos, que iban caminando al campo, los 2 de Maús. También ellos fueron a anunciar a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, Judas de aparte, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara la incredulidad de su corazón. Hermanos, esto es el resumen que nos hace San Marcos.
ahí, por aquellos tiempos antiguos, antes de que se escribieran los evangelios, San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, nos dice: yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Bueno, estos son los testimonios que tenemos aquí delante. Y ahora, ante estos testimonios, pues viene nuestra reflexión. Al ver esta variedad de testimonios, surgen en la mente unas reflexiones razonables que para nada contradicen a la fe, sino que al contrario la favorecen, orientando la experiencia primera en las justas perspectivas que van a ser luego pues la guía para nuestra experiencia de Jesús resucitado. Hablando Pedro en Cesarea en casa de Cornelio, capítulo 10 de Hechos, he aquí una expresión que intriga y que hace pensar. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse. Le concedió la gracia de aparecerse. No a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios. A nosotros que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. Bueno, este es un pasaje muy misterioso. El ser humano termina su trayectoria en este mundo con la muerte física y avanza hacia el otro mundo completamente desconocido para nosotros. Instintivamente, para hablar de ese mundo, proyectamos los parámetros de acción y de comunicación que aquí experimentamos. Dice el texto sagrado literalmente que Dios le concedió la gracia de aparecerse. Uno que está allí no puede venir acá. Yo he querido muchísimo a mis padres. Sé que han sido unos hombres de Dios, unos verdaderos santos. Pero yo no puedo comunicarme como puedo comunicarme con pues, otros miembros de mi familia. No puedo. Yo no puedo comunicarme con ese Jesús pascual como puedo comunicarme pues con mis hermanos de comunidad, pero puedo comunicarme con ese Jesús pascual a través de la fe. Y esa comunicación me va a crear una serie de experiencias preciosas que no son imaginaciones vanas, que son realidades, pero desde la fe y para la fe. San Pedro dice que hemos comido con Él. Hemos comido con Él. ¿Cómo es posible? Pero es que los cuerpos resucitados comen. El comer, el beber, es todo un proceso transitorio, el cual se va renovando nuestro ser. Llega un momento en que ya no es posible y se termina la vida. ¿Cómo es el cuerpo del resucitado? En realidad no lo sabemos, pero para tener una experiencia se utilizan estas experiencias nuestras que son inherentes a todos nosotros. En el Santo Evangelio se hablan de 3 resurrecciones, que son
En la tradición de Marcos, Mateo y Lucas, la hija de Jairo, aquella niña de 12 años. Quitad, no ha muerto, está dormido. Se reían de él. Talita, ¡pum! Y la niña se levanta, se es una. En la tradición de Lucas, el hijo de la viuda de Naín, que lo sacaban a enterrar, y Jesús lo resucitó, le resucitó al hijo y lo entregó a su madre, le resucitó también a la madre. Y la tercera, lo más sorprendente, la resurrección de Lázaro, que la cuenta San Juan, que ya estaba dentro del sepulcro, ya olía. ¿Estas resurrecciones son lo mismo que la resurrección de Jesús? No. No, porque estas resurrecciones no quieren decir que uno había llegado ya a ese destino último fijado por Dios y que es arrancado. No. Estas resurrecciones que están de algún modo proyectando la fuerza de la resurrección de Jesús, las podríamos llamar reviviscencias. Arrancan de la resurrección de Jesús, pero no son la resurrección de Jesús, son el presagio de la resurrección de Jesús. Nos hemos metido, pues, hermanos, en unos problemas de teología. Juntando estos datos que encontramos en el Evangelio, podemos decir, las apariciones tienen unos elementos constitutivos. Pues sí. Vamos a ver cuáles son estos elementos constitutivos y cómo me los podré aplicar yo luego a mí. Y aquí, en esta reflexión, pues podemos fijarnos en 5 puntos. El primero, que esas apariciones son experiencias reales. Segundo, que esas experiencias son siempre experiencias de fe. Sin fe no hay aparición. ¿Qué es lo que pasó con Jesús resucitado y la Virgen María? Lo ignoramos en absoluto. Pero una cosa sí que sabemos, que María, si se relaciona con su Hijo, tiene que relacionarse a través de la fe. Sin fe no hay vida del Hijo de Dios. Tercero. Y al mismo tiempo son experiencias que inciden en la propia psicología humana. Según aquel principio de la filosofía, lo que se recibe al modo del recipiente. Quid recipitur ad modus recipienti recipitur. Yo soy yo y Jesús es Él. Si Él tiene que venir a mí y quiere venir a mí, me respeta y viene de acuerdo a mi propia singularidad. Cuarto, estas apariciones están todas ancladas en la experiencia fundante de Jesús, Verbo encarnado, en la historia. Son tales experiencias porque están sujetas a la realidad histórica de Jesús que ha precedido. Jesús muerto es el que se aparece. Por eso, queriendo combinar el misterio, dado que no hay muerte sin resurrección, ni resurrección sin la previa muerte, junto a la cruz de Cristo, hemos puesto estos 3 claveles blancos, signo del misterio pascual. El misterio pascual no es la Pascua de Jesús, es la Pascua de Jesús con su muerte. Y la muerte de Jesús no es muerte sin lo que viene. Ese es el misterio pascual en su integridad. Y todo esto está radicado en la vida de Jesús. Y quinto, y esas experiencias son el enlace y la continuidad de Jesús histórico con la comunidad mesiánica que Él ha iniciado, en la cual estamos nosotros. Y de aquí, hermanos, ya se deriva pues todas las implicaciones que tienen las apariciones de Jesús. En cuanto que lo que nosotros pretendemos no es una
mera contemplación fruitiva que termine allí. No, sino que esa contemplación luego nos lleva a una transformación total, a una transformación que repercute inmediatamente en la vida. Estos días pasados, el Santo Padre ha intervenido en un cursillo que se ha dado con motivo del 50 aniversario de la proclamación de Santa Teresa, doctora de la Iglesia. Y el Papa envió un mensaje que fue un videomensaje. Y allí, al hablar de la oración de Santa Teresa, decía lo siguiente. Les recordaba a él, aquí todas han de ser amigas, decía Santa Teresa, hablando de la comunidad. Todas se han de amar, todas se han de querer, todas se han de ayudar. O sea, yo no puedo ser un místico ante Dios y luego cada uno que haga lo que pueda. No, eso es ficción, hermanos. No. Las obras van a designar. Y bueno, citando a Santa Teresa, seguía con estas palabras que voy a leer. La misma Santa Teresa advierte a sus monjas que la oración no es para experimentar cosas extraordinarias, sino para unirnos a Cristo. Y el signo de que esta unión es real son las obras de caridad. Para esto es la oración, hijas mías, dice la Almorada. De esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras. Y antes, en este mismo libro, había advertido, cuando yo veo almas muy diligentes a entender la oración que tienen y muy encapotadas cuando están en ellas, que parece que no se osan bullir ni menear el pensamiento porque no se les vaya un poquito de gusto y devoción que han tenido, háceme ver cuán poco entienden el camino por donde se alcanza la unión y piensan que allí está todo el negocio. Que no, hermanas, no, obras quiere el Señor. Y si ves a una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella. Esta es la verdadera unión de su voluntad. Esto lo dice Santa Teresa. Esto lo dice Santa Teresa. Y me he acordado San Ignacio de Loyola. Me he acordado de San Ignacio de Loyola y he ido a buscar lo que a San Ignacio le pasó en Manresa. El hecho central de la vida de San Ignacio, los jesuitas lo saben de sobra, pero los que no son jesuitas lo desconocen. San Ignacio, al final de su vida, confidenció a su secretario de cámara y le fue contando y le fue escribiendo, y es lo que se llama de la autobiografía de San Ignacio. Y allí comienza diciendo que pues hasta los 26 años fue un hombre pues lleno de vanidades y de pensamientos mundanos. Dios le cambió. Bueno. San Ignacio llegó a Manresa día 25 de marzo del año 1522. Había nacido en 1491, en octubre, pues tenía ya iba a cumplir 31 años. Llegó a Manresa y allí estuvo 11 meses, más de lo que él pensaba. Allí nacieron los ejercicios. Y allí San Ignacio tuvo varias experiencias, y la principal es la que voy a leer. Una vez iba por su devoción a una iglesia que estaba a poco más de 1 milla de Manresa, que creo yo que se llama San Pablo, y el camino va junto al río Cardoner. Y yendo allí en sus devociones, se sentó un poco la cara hacia el río, el cual iba hondo.
Esto nos pasa a todos, ¿no? Nos sentamos, miramos, ¿y qué hacemos? Pensar, pensar, pensar. ¿En qué piensas? Pienso. Ahí. Y estando allí sentados, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento. Y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como cosas de la fe y de letras. Y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas. Y no se puede declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueran muchos, sino que recibió una grande claridad en el entendimiento. De manera que en todo el discurso de su vida, hasta pasados 62 años, San Ignacio murió cuando iba a cumplir 65 años, pues hasta esos pocos años antes de su muerte, cuando él hizo estas confidencias, coligiendo todas cuantas ayudas había tenido de Dios y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las ayunte todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto como de aquella vez sola. Y esto fue en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado que le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que antes tenía. Esta es la clave para entender a San Ignacio. Dios entra en su vida desde dentro y le ilumina. Esto es la experiencia de Jesús resucitado. Esto es. Bueno, pues yo voy a tener la experiencia de San Ignacio. Ojo ahí. Dios es Dios, tú eres una criatura, Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Y de toda la gente que hay en el mundo, de los 7.000 millones de habitantes, el principal soy yo, para mí. Y Dios me va a tratar a mí como Él quiere tratarme. ¿Y Dios se me va a aparecer a mí? Pues claro que sí. ¿Y cómo? No le des reglas a Dios. Tú camina hacia Él, cultiva la fe y Dios se te aparecerá cuando quiera, como quiera y transformará tu vida. Voy a dejar estas hojas ahí dentro por si a alguien le sirve. Quiero decir, las voy a subir a internet. Y me voy a centrar ahora en lo que deja la aparición de Jesús resucitado en el ámbito de mi vida. La experiencia pascual del resucitado como clave y resultante de toda experiencia cristiana la podemos describir con estas características. Voy a apuntar 6. Primera, es una revelación. Ver al resucitado es ver a Dios y ver los valores que Dios nos trae en su Hijo por el Espíritu. Hermanos, la fe es revelación. Esta idea me gusta repetirla en las homilías, porque uno escucha el Evangelio e inmediatamente se le ocurren 50 ideas, aplicaciones. No. El Evangelio no es ningún código moral. El Evangelio es la revelación. Y nos cuesta tanto aceptar el Evangelio como revelación. Como revelación de un amor de Dios que es nuevo y es interpelador. Una experiencia de Jesús resucitado es una revelación en mi vida. Segundo, esta revelación produce paz.
San Pablo, cuando descubrió a Jesús resucitado, nos dijo, haciendo el balance de su vida, que todo lo anterior, por lo cual él había puesto su vigor, su fuerza, todo, ahora, comparado con esto, le parecía nuevo, le parecía basura. Pero esto que se refiere más bien a lo que acabo de indicar, de que es una revelación, todo esto te ha producido una paz. Cuando Jesús entra a los discípulos reunidos, les saluda, con un saludo que no es saludo de cortesía, el saludo que hoy seguirán empleando los judíos, shalom, 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 no es un bye, goodbye, no. La paz. Y al decirlos esto, les mostró las manos y el costado. ¿Qué es la paz? Lo que viene de aquí. Eso es la paz. La experiencia que tiene el cristiano del encuentro con Jesús le produce paz. ¿Cuántas veces al celebrar el sacramento de la reconciliación digo, Dios mío, cómo tenemos que avanzar en la comprensión de este sacramento, que nos estamos centrando en los pecados y que eso no es el sacramento, que es la experiencia del abrazo y del perdón de Dios. No es para humillar a nadie. El sacerdote, que es un pecador más que el que viene a confesarse, o puede serlo, sino para experimentar que Dios es paz, Dios es ternura. Tercero, la experiencia de la resurrección produce gozo. Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie podrá arrebatar vuestra alegría. La vida tiene muchas oscilaciones y hay momentos de todos los colores y hay disgustos y hay tragedias. Nadie os podrá arrebatar ese último gozo que ha quedado en el corazón para garantizar que la paz era verdadera. Cuarto, la experiencia de Jesús resucitado produce armonía en mi vida. Hermanos, las experiencias humanas son múltiples, alborotadas, contradictorias. Lo estamos viendo en esta época de elecciones, Dios mío, qué revoltijo, que esto no puede ser así. La experiencia de Jesús nos da armonía, sentido entre lo pasado y lo actual. Uno es capaz de asumir el pasado, sus errores, sus equivocaciones y de integrarlos en un plan total que Dios tiene para mí y para mi entorno y para mi futuro, que no lo veo claro para nada. Pero hay una armonía de Dios y no es la armonía que yo pongo, es la armonía de Dios. 5. La experiencia de la resurrección de Jesús produce vida, vitalidad. Creo que se puede decir con objetividad que estamos en una profunda crisis en la vida de la Iglesia y es una crisis que la estamos compartiendo y que tiene unos exponentes pues muy claros en las secuencias de nuestra vida religiosa. No es el lanzar el látigo, el lamento, la nostalgia, es otra cosa, no, hermanos, no. Que tenemos un poquito de sabiduría. Porque San Pablo dice, si alguien se cree que es sabio, pues también soy yo. Creo que tenemos un poquito de sabiduría
y decir no pasa nada, es comprensible, pues es una necedad. Claro que pasa algo y pasa algo muy serio, muy serio. Y la cosa es que nuestra vida, que tiene una formulación bellísima, no produce el encanto que de por sí está llamada a producir. ¿Qué nos pasa? Bueno, ¿y cuál va a ser la solución? La solución a la vida no es una solución de programas tácticos. La vida se contagia con la vida. Y la resurrección de Jesús produce vida, vida, vida. Y la vida es difusiva, se expande desde dentro. Esa es una nota clarísima. Cuando San Ignacio murió, pues creo que los jesuitas eran como 1000, tenían ya 100 casas. Había vida, 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 pero ¿cómo es posible que un hombre pudiese hacer esa obra? Pues es que no es posible, pues sencillamente. Pero el Espíritu lo puede, cuando hay vida. Y la resurrección de Jesús produce vida ¿en quién? Ahora tú no le marques a Jesús el programa. Y si Él quisiera que tú mismo, tú misma, fueses fuente de vida, pues Señor, lo acepto de corazón. Únicamente te pido que me des inteligencia para entender la verdad justa y para no creerme yo no sé quién. No. El que está obrando es Cristo resucitado. Y último, que lo estoy diciendo, produce futuro. Cuando Jesús resucitado entra en un corazón, hay un vuelco de criterios y uno dice, Señor, toma tú las riendas y manda, porque yo no me organizo. Tómalo tú y yo obedeceré y hay futuro. Y uno pues tiene momentos de alegría íntima. Cuando piensa en el futuro, uno dice, Dios mío, cuántas cosas que he querido en la vida se va deshaciendo. Es como si uno dijese, pues mira, la casa donde yo nací la han tirado porque había una urbanización. Qué pena, qué pena, qué pena. Tantas cosas que van desapareciendo, tantas casas que se van cerrando, tantas obras que fueron y ya no son. Todo eso es absolutamente real. Pero ahora, en la intimidad de la oración, Señor, digo, Dios mío, quiero oír tu voz. Y tu voz es esta, que donde estoy yo hay vida. Y yo creo firmemente en esa vida de Jesús. Y quisiera contagiarme de esa vida para que en lo que Él tenga pensado de mí, pues sea cumplido. Yo puedo dar vida como Él quiere que la dé, y nada más. Voy a terminar estas reflexiones. Ya ven que estoy pasando hojas y me arreglo como Dios me da a entender, que al fin esto no es más que una sencilla oferta. Voy a terminar estas reflexiones leyendo unas líneas como breve conclusión. Unas líneas de las que estoy convencido, y no es insolencia. Y estas líneas son 3 puntitos. Primero, yo puedo ver a Jesús resucitado desde la fe y la totalidad de mi ser, al modo como lo vio María Magdalena. Desde la fe. Segundo, yo quiero ver a Jesús resucitado.
porque este deseo está en plena conformidad con la fe del Evangelio. Yo quiero verle. Tercero, yo he de ver a Jesús resucitar. De la forma que Él quiera dárseme a conocer. Incluso lo estoy viendo. Fiado en las palabras del Señor a Tomás. Feliz, me has visto porque... has creído porque me has visto. Felices, hago una comparación, tú eres bienaventurado, más felices que tú, los que crean sin haber visto. ¿Y estos quiénes son? Como profesor de Sagrada Escritura, según el texto, estos somos nosotros. La Iglesia que hoy lee el Evangelio y que aspira a contemplar el rostro del Señor. Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Paz y bien.